Toma almáciga, resina de pino, nkepet, yeba, kenen y hierba de nimti y machácalos en un mortero. El líquido resultante, 2/5 partes del total, descartarás. Las 3/5 partes restantes conservarás. Pulveriza piñones, enebro, shevin y pecker. Humedece con vino los ingredientes secos en un recipiente de cobre. Descarta el líquido no absorbido y deja reposar una noche. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en la senda de las plantas perdidas, este podcast no botánico donde damos voz a nuestras historias de amor y de desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y hoy voy a presentarte a una hermandad con la que trabé amistad hace mucho tiempo ya y a la que profeso un enorme cariño, porque una de sus integrantes es vecina mía. Casi no había excursión en la que no nos topásemos con ella, ya fuese en montaña o en primera línea de costa. Es tan común que la llamamos sencillamente Mata. En el máster de plantas en condiciones mediterráneas se convirtió en nuestro sujeto de estudio y todo, y le medíamos las tasas de fotosíntesis, el área foliar y perrerías así. Pero no te creas que soy solo yo, es muy probable que tú también conozcas o hayas probado los frutos de alguna de estas plantas hermanas, de una tonalidad verdosa tan característica que suele emplearse como nombre de color. ¿Has adivinado por un casual de quién estoy hablando? ¿No? Yo te lo digo. Son las maravillosas hermanas Pistacia. Si las ves una junto a otra, te darás cuenta casi de inmediato de que son hermanas. Es que se les nota. Esas hojas compuestas tan características que a veces tienen un número par y a veces número impar de folíolos. Esas florecillas pequeñajas agrupadas en inflorescencias, ese leve aroma a resina. Sin embargo, no tenemos un nombre común que funcione bien para agrupar a todas las hermanas. No es como los fresnos o las violetas, que son términos que podemos utilizar para todas las especies de un género, Fraxinus o viola en estos casos. Y tal vez sea porque nos hemos relacionado con ellas de forma distinta según la especie que tomemos en consideración. Y los nombres comunes reflejan un poco esta diversidad. Empezaremos con la más famosa y conocida de todas estas hermanas, la que da nombre al género entero. Más aún, aquella cuyo nombre científico la presenta como la verdadera pistacia, como si las demás fuesen falsas. Me refiero a Pistacia vera, pistacho para amigos y conocidos, o alfóncigo si necesitas sinónimos. No hace falta que te diga qué parte de esta pistacia hemos empleado a lo largo de la historia. Son sus frutos, los pistachos. La primera vez que vi un pistachero en persona fue en Grecia, en la isla de Egina, durante su fiesta del pistacho, Fistikifest, que no sé si aún sigue celebrándose, 2020 aparte, pero hace 10 años sí. Egina es conocida en toda Grecia, y según parece en el mundo entero también, por la extraordinaria calidad de sus pistachos. Debo decir que sí, lo recuerdo que estaban ricos. Sin embargo, Pistacia vera no es oriunda de Grecia, ni siquiera de la cuenca mediterránea. Sus parientes silvestres viven en Asia Central, en las tierras al este del mar Caspio, los que terminan en Stan, Afganistán, Kazajistán, Uzbekistán y etc. Por eso no es raro ver al pistacho asociado a tradiciones gastronómicas de Oriente Medio y Próximo, aunque sabemos que en tiempos de los romanos se importaron pistacheros a la cuenca mediterránea. Si al llegar el otoño tomas un pistacho del árbol, primero te encontrarás con una cáscara que se sonroja en otoño, blanda, y con un aroma que a mí me resulta deliciosamente resinoso, me encanta. Y debajo está la cáscara dura, que todos conocemos y que deberás abrir para llegar a la almendra verde interior comestible, que es rica en aceite. Pistacia vera no es la única pistacia de fruto comestible y o rico en aceite. Pero hoy no vamos a contar historias aceito-pistachiles, por muy interesantes que sean, que lo son. Hoy vamos a centrarnos en otras sustancias derivadas de las hermanas Pistacia, cuya importancia ritual y económica es prácticamente nula en la actualidad, pero que en el pasado fue enorme. Me refiero a sus resinas. En el verano de 1982, un joven turco
se zambulló en las aguas para recoger esponjas del fondo marino, a unos 45 metros de profundidad. Al salir a la superficie, mencionó al capitán del barco desde donde se había zambullido haber visto una cosa curiosa en el fondo del mar, una especie de galletas o placas de metal con orejitas. Aquel indicio, aparentemente banal, llevó al descubrimiento de uno de los yacimientos submarinos más ricos e interesantes de la antigüedad mediterránea, conocido como el pecio de Uluburun. La edad de este yacimiento estaba guardada en la memoria de la madera que llevaba el barco como cargamento, y todo indica que aquella nave naufragó hacia el 1300 antes de la era común, en plena edad del bronce. Era una embarcación comercial que transportaba bienes adquiridos en distintos puntos del Mediterráneo, y entre los hallazgos, además de estatuillas, lingotes de cobre y objetos en oro, aparecieron un centenar de recipientes de una tipología particular, conocidas como recipientes o ánforas cananitas, que aún conservaban en su interior parte de los contenidos que transportaban cuando se hundieron. ¿Y qué dirías que eran en su mayoría? ¿Aceite? ¿Vino? Que no serían malas propuestas, pero no. Las ánforas contenían resina de pistacia. Y no en poca cantidad, no. Se calcula que aproximadamente el cargamento llevaría 1 tonelada de resina, y eso es un montón de resina, con que debemos suponer que no era un producto anecdótico en las rutas comerciales mediterráneas, sino que se consumía en grandes cantidades. No tenemos aún un mapa completo de las culturas y lugares donde se empleaba esta resina, a la que me referiré como almáciga en sentido amplio. Lo que sí que sabemos es que una de estas culturas que la empleaba era la egipcia, donde muy probablemente se conociese bajo el término sonter o sntr, porque los jeroglíficos no especifican vocales, entonces es un poco difícil de pronunciar. SNTR lo escriben los egiptólogos. Y es una palabra que se ha traducido a menudo como incienso. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía, o tiene aún quizás, de especial? ¿Para qué querían tanta resina de pistacia? Teniendo en cuenta que esta es una sustancia que ha perdido casi toda la relevancia comercial que tuvo en su momento, que es una anécdota histórica que no figura en el top 10, ni en el top 100, ni en el top 1000 de sustancias vegetales de interés económico actualmente, ¿qué le veían los egipcios a la almáciga? Aún queda mucho por aclarar, pero con los datos que tengo en la mano, hoy por hoy, puedo apuntar en 2 direcciones distintas, pero interrelacionadas. La primera es, como no, perfume, incienso. Y la segunda dirección, barniz. En la orilla occidental del Nilo, en la ciudad de Edfu, se yergue el templo egipcio mejor conservado que ha llegado a nuestros días, el templo de Horus. Dentro de este templo hay una sala laboratorio, donde se preparaban los perfumes para su uso ritual. Y en las paredes de esta sala hay una receta titulada Receta para la preparación de kifi excelente para uso divino. Si te gusta el antiguo Egipto y el mundo de los perfumes y los inciensos, es posible que te suene este término. Kifi es la versión latina de la transcripción griega del término egipcio kapet, una palabra que al parecer originalmente significaba algo así como cualquier sustancia empleada en sahumerio como incienso, pero que con el paso del tiempo se convirtió en una tipología específica de perfume. Nos han llegado unas cuantas, pocas, 4 o 5, recetas distintas de kifi. El fragmento que has escuchado al principio era una adaptación mía de la versión que está escrita en las paredes del templo de Edfu. Pero hay otra versión en otro templo, Phile, y algunas más que recogieron autores griegos como por ejemplo nuestro amigo Dioscórides o Galeno, que cita a alguien, que en fin, sabes cómo va esto. Y en la mayoría de estas recetas aparece nuestro ingrediente estrella, o al menos lo que interpretamos como referencias a nuestro ingrediente estrella, la almáciga, resina de pistacia. Según Plutarco, un griego que vivió en Egipto más o menos en el mismo periodo en que las recetas se grababan en las paredes del laboratorio perfumístico ritual en Edfu, primeros siglos antes de Cristo, los dioses recibían ofrendas de incienso en el templo 3 veces al día. Y especificó que se quemaba frankincienso o líbano por la mañana, mirra a mediodía y kifi al atardecer.
Los dioses egipcios no eran una excepción en su aprecio hacia los perfumes, algo que quizás recuerdes si escuchaste el episodio que dedicamos a los nenúfares. Pero es que además los dioses se consideraban la fuente de la que provenían los aromas. Y estos se creía tenían efectos beneficiosos para la salud. El kifi, según Plutarco, menciona que se consideraba calmante e incluso se le atribuía poderes alexitéricos, o sea, eficaces para combatir las mordeduras de serpiente. Que en Egipto, a diferencia de serpientes europeas, las serpientes egipcias sí suelen ser, en su mayoría, bastante peligrosas. No conviene que te muerdan. Con todo, hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de perfumes e inciensos compuestos, en los que la almáciga se incluye como ingrediente. Pero, ¿tenía la resina de pistacia uso ritual o un simbolismo particular ella solita? Que sepamos, o al menos que yo haya logrado descubrir, no exactamente. Sí es cierto que aparece en otro contexto con un peso religioso importante, porque se empleaba como barniz de sarcófagos. Incluso he leído alguna referencia, alguna que otra pincelada de almáciga encima de una momia, pero no estoy muy segura de si era un caso aislado o una práctica más común. Aún hoy, las resinas de pistacia se emplean en la elaboración de barnices, si bien ya no suelen barnizarse sarcófagos. Y supongo que esto alargaría la vida de la madera empleada, y quizás podría verse una conexión simbólica o religiosa con el más allá. La verdad es que no lo sé. Pero quizás futuros estudios en el campo de la egiptología nos lo aclaren un poco. Te habrás dado cuenta que llevo un buen rato hablando de resinas o almácigas de pistacia. Pero hay varias especies dentro del género. 11 reconocidas a día de hoy, para ser más precisos. ¿Sabemos cuál de ellas era objeto de deseo en tiempos antiguos? La respuesta es que sí y no. Como te decía, existen 11 especies de pistacia y la mayoría producen resinas si les hieres la corteza, pero no en igual cantidad. Por ejemplo, el pistacho, Pistacia vera, no suele emplearse como fuente de resina. Hay algunas que, además, geográficamente quedan descartadas, como por ejemplo la americana Pistacia mexicana, que tiene frutos comestibles, según tengo entendido, pero que a nivel de comercio en el Antiguo Egipto, como que no. Hay 2 especies en el Extremo Oriente que tampoco han sido comercialmente importantes en modo alguno, aunque las hay que se proponen como ornamentales por el follaje otoñal que desarrollan, como por ejemplo Pistacia chinensis, con lo cual si tienes jardín y te apetece, échale un vistacín. Entonces, al final de la primera ronda de descarte, de eliminación, nos quedan 4 especies principales como sospechosas. La primera la despacharemos relativamente deprisa. Es la única que crece en algunos puntos muy concretos y aislados en Egipto mismo, y también es la que menos suele tenerse en cuenta. Se trata de Pistacia hinjuk o kinjuk, que produce resina, pero que no se considera mínimamente relevante en el contexto mediterráneo. Curiosamente, pero, tengo una nota en mis apuntes sobre relojes de incienso en China, que ya sabes que es un tema que me gusta mucho, que hace referencia a esta pistacia en concreto, y además advirtiendo contra su empleo para preparar incienso, por ser aceitosa, líquida e impedir que la mezcla ardiese bien. No sé si a lo mejor hubiese necesitado hacer un intercambio Erasmus, viajar a los laboratorios de Edfu para aprender cómo mezclarlo correctamente y emplearlo en recetas de incienso. Las segundas en discordia son una pareja de pistacia de hoja caduca, que han traído de cabeza a muchos botánicos y que durante mucho tiempo fueron tratadas como una misma especie con distintas variedades. Se trata, por un lado, de la cornicabra o terebinto, Pistacia terebintus, y por el otro, del almácigo del Atlas, Pistacia atlántica. Las 2 especies tienen hojas de aspecto muy parecido, con un número de foliolos que suele ser impar, y pueden alcanzar los 8-10 metros de altura, o un poco más, en el caso de Pistacia atlántica, que es la más imponente de las 2. Por eso, cuando me tropiezo con alguna referencia antigua traducida como terebinto y punto, no me atrevo a asignarle una especie concreta. Y a ver referencias, haylas, y muy interesantes. Aparecen en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, bajo el término Elá, el valle de Elá, no sé si te suena. Y esta raíz etimológica, El, que aparece en el nombre de muchísimos ángeles, Miguel, Rafael, Uriel, etcétera, etcétera, es un término conectado con la esfera de lo divino, la divinidad, Elohim. Podría hacer pensar en una conexión divina. Cuando en el siglo IX antes de la era común el rey del imperio neoasirio Ashurnasirpal II
hace renovaciones palaciegas en Nimrut. El texto, donde deja constancia de sus conquistas, construcciones, fiestorros para inaugurar esas construcciones, también recoge una descripción de su jardín, donde declara haber plantado, ojo al dato, pinos de distinto tipo, cipreses y enebros de distintas clases, almendras, dátiles, ébano, olivo, roble, taray, nogal, terebinto y fresno, abeto, granado, peral, membrillero, higuera, vid. Era un jardín biodiverso, este jardín de las delicias, que además está surcado de arroyuelos tan numerosos como las estrellas, y donde la fragancia de las plantas es un componente importante que inunda los senderos, tiene terebintos. Hace unos años, Nimrut quedó hecha unos zorros absolutos tras la peor, entre comillas, gestión de patrimonio arqueológico de la historia por parte del Estado Islámico. Si Ashurnasirpal lo viese, no creo que le hiciese ninguna gracia. Pistacio terebintus vive en toda la cuenca mediterránea, menos en Egipto. Casi parece que lo hizo adrede para fastidiar a la civilización faraónica. Por otro lado, Pistacia atlántica tiene la que probablemente sea la distribución más amplia de todas las hermanas Pistacia, porque abarca desde los bordes de la India sin llegar hasta las Islas Canarias. Abarca toda la franja de Oriente Medio, Oriente Próximo y las costas meridionales del sur de la cuenca mediterránea, pero vuelve a ignorar otra vez al pobre Egipto. En cambio, aunque casi parece un poco de pitorreo, casi, sí que está en las costas al norte de Egipto, Anatolia y Grecia. La resina de almácigo, Pistacia atlántica, figura en tradiciones medicinales de lugares tan alejados como Irán o las Canarias. Y uno de sus empleos más relevantes es como masticatorio, para perfumar el aliento, fortalecer las encías y para aliviar problemas digestivos. Y resulta que usos muy parecidos tiene la última Pistacia candidata a almáciga de la antigüedad mediterránea, que es una especie cuya resina sigue colándose en algunos vinos griegos, en barnices o en medicinas para las úlceras de estómago. Hay plantas con talentos más o menos ocultos, que solo se revelan cuando crecen en lugares y circunstancias muy concretas. Ya comentamos hace unos episodios el curioso caso del Storace storax, y entre las Pistacia tenemos algo parecido si echamos un vistazo al lentisco. Pistacia lentiscus para mí es planta de toda la vida. Al igual que el resto de sus hermanas, es dioica, es decir, que hay plantas que sacan solo flores femeninas y otras solo flores masculinas. Es amante del calorcito, una sufrida habitante de maquia, monte, costa, ella se adapta, sin problemas. Siempre verde y de aroma resinoso, nunca me pareció nada especial, nada digna de protagonizar monopolios comerciales, que eran fenómenos que yo tenía asociados a las Islas de las Especias, a geografías muy lejanas y exóticas, a imperios coloniales occidentales. Y, sin embargo, ahí donde la ves, Pistacia lentiscus fue protagonista indiscutible de políticas parecidas en pleno mar Mediterráneo. Cierto es, no valía cualquier matica que te tropezases por el monte o por la playa. Solo ciertos lentiscos, en determinadas condiciones, son capaces de proporcionar una resina clara que fue muy apreciada hasta bien entrado el siglo XIX. Y da la casualidad, o no, que estos lentiscos especialitos de la variedad Quia crecen única y exclusivamente en una isla del mar Egeo, frente a las costas de la península anatólica, Quíos. La producción de almáciga, o mastica en griego, no se da en toda la isla, sino que se concentra en 21 pueblos al sur de esta isla, conocidos como Masticocuria. Allí crece, despacio, a su ritmo, Pistacia lentiscus, no como un matorral chaparrito, sino como árbol, cierto, bajo, que llega a los 2, 3, 5 metros como máximo, y al llegar a su quinto cumpleaños, los cultivadores lo ponen en producción. Aunque producir, mucho no produce. Es bastante ridícula la cosecha hasta que no cumple los 12 años. Incluso entonces, las cantidades que se consideran normales corresponden a unos 320 gramos por año por árbol. Ya ves que con un barreño por árbol te sobra espacio, todo el que quieras y más. Los árboles que se consideran mejores productores de resina son los pies masculinos y se sangran entre julio y agosto.
Como suele pasar en árboles resinosos, la cosecha resultante se clasifica en grados de distinta calidad. Y se dedican los más, entre comillas, impuros a usos industriales, barnices, y los grados más transparentes y libres de impurezas al consumo humano. Y aunque hoy nos resulte difícil imaginar que alguien se pegase por controlar las fuentes de almáciga de Quíos, la historia de la isla pone de manifiesto que nada más en el último milenio ha pasado exactamente eso. En 1346, la isla cayó en manos de la República de Génova, que concedió el gobierno y la gestión del territorio a lo que se conocía como una mahona. ¿Qué era una mahona? Yo tampoco lo sabía hasta que me tropecé con Quíos. Yo te explico. Una mahona era una asociación privada formada por un grupo de mercaderes que financiaban una empresa comercial todos juntos, una expedición, o bien gestionaban un territorio o un recurso, una mina, una plantación y así. Algo así como una sociedad mercantil, vamos. La más famosa fue precisamente la mahona de Quíos, que impuso, cómo no, un monopolio comercial en toda regla para la almáciga. En 1566, les duró 2 siglos la cosa, llegaron los siguientes, el relevo, los otomanos, que conquistaron la isla, sin luchar, todo se ha dicho de paso, e instauraron su propio monopolio, por supuesto, que duró hasta la independencia de Quíos, y que tuvo sus momentos bajos, pero muy bajos. El peor que se recuerda es la masacre de Quíos, en 1822, en la que los otomanos se enfrentaron a las fuerzas rebeldes que luchaban por la independencia griega, porque en aquellos tiempos todo lo que hoy en día consideramos Grecia estaba bajo poder otomano. Y a los rebeldes les fue mal, muy mal. Lo de la masacre de Quíos ya te da una idea de cómo fue la cosa. De hecho, el episodio no solo fue noticia en toda Europa, sino que también fue sujeto de muchas pinturas y obras literarias del momento. Eugène Delacroix, Byron, Lord Byron. Y huelga decir que las masacres no ayudaron precisamente al cultivo y cuidado de nuestra Spistacia en los pueblos Masticocoria. Como ves, la almáciga ha sido un producto que ha levantado pasiones, aunque hoy nos cueste un poco hacernos a la idea. Y puede que te estés preguntando, ¿pero de qué rayos les servía? ¿Qué hacían con ella? La respuesta es variada. Por una parte, la resina se empleaba, y aún se emplea en algunos lugares, como masticatorio, para perfumar el aliento y mejorar la higiene oral, que parece ser el uso principal que se le daba en las regiones del Imperio Otomano que recibían la almáciga de Quíos. Parece que no es casualidad que la palabra masticar y la palabra mastica griega sean tan parecidas. La almáciga también se empleaba en gastronomía. Parece que se añadía al pan, a la masa del pan, para mejorar su sabor, o al menos así lo relataron viajeros a Oriente al describir los serrallos otomanos. No sé si les hicieron un tour de las cocinas. Aunque era un bien de lujo que no todos podían permitirse. También se añadían a los dulces para darles aroma y sabor. Y esto no era nada nuevo que inventan los otomanos. Ya en los recetarios del siglo X del califato abasí aparece almáciga como ingrediente, aunque no pondría yo la mano en el fuego respecto a la especie. Y en varias recetas se lista como ingrediente para aromatizar bebidas, vinos, dulces, conservas. Aún se preparan delicias turcas con almáciga como ingrediente. Pero hoy en día tal vez el producto más típico que contiene resina de Pistacia lentiscus son los licores conocidos como mastija, que reúnen 2 grandes tradiciones en una. Por una parte, el uso de licores como digestivos, algo muy común y frecuente en las tradiciones europeas al menos. Y por otra parte, el uso de la almáciga como sustancia que también beneficia al aparato digestivo. De hecho, hay estudios que muestran la efectividad de esta resina contra la principal responsable de las úlceras de estómago, la bacteria Helicobacter pylori. Así que no iban tampoco muy desencaminados. El pasado enero tuve la oportunidad de probar por fin un trocito de almáciga de Quíos, en casa de la ilustradora del libro de las plantas olvidadas, por cierto, Montse Moreta, que habían traído un poco de su última travesía por Grecia y así pude disfrutar del aroma y del perfume resinoso de ese lentisco concentrado, muy agradable. Que no hubiese yo ordenado masacres para controlar sus fuentes ni nada parecido, pero bueno, también puede ser que yo tenga un paladar un poco ordinario, no lo descarto. Y a todo esto, ¿sabemos quién era la Pistacia cuya resina se hundió frente a las costas turcas hace más de 3000 años
que era ingrediente de inciensos divinos, medicina apreciada, barniz garante de vidas futuras? La respuesta es que no. Y que al parecer, además, no será nada fácil averiguarlo, porque para descifrar su identidad necesitaríamos una forma inequívoca de distinguir las resinas que producen las distintas hermanas Pistacia, sin caer en confusiones. Asegurarnos, por tanto, de que cada una tiene una marca de identidad inconfundible y que además no se degrada con el paso de los años, milenios en este caso. Y de momento no hemos llegado a este punto. Las resinas de pistacia no solo pueden confundirse a la vista, sino también a la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Porque, como sucede muchas veces en nuestras relaciones con los habitantes del reino vegetal, podemos, y lo hacemos, sin duda, relegarlas a la irrelevancia. Pero desentrañar todos sus secretos no es tarea tan fácil. Y hasta aquí nos ha traído la senda de hoy, que no ha explorado, ni mucho menos, todos los senderos que hemos trazado con la savia de las Pistacia. Pero, como también hablo de algunas de ellas, la corniquera y el lentisco para ser más exactos, en el libro de las plantas olvidadas, y no quiero repetirme ni extenderme mucho más, por hoy lo dejamos aquí. A María José le voy a dedicar la temporada entera del podcast, porque está adivinando las identidades de todas las plantas que están desfilando por esta cuarta temporada. Y en cambio, a las majérrimas personas que me apoyáis en Patreon, os dedicaré el nuevo libro, que se titulará Senderos de Savia, con V, porque gracias a vuestros ánimos persisto en mis rarezas vegetófilas. Ya sabéis que tenéis la transcripción del capítulo de hoy en patreon.com/Ainastrice. Y en cambio, las transcripciones colgadas en público para todo el mundo las encuentras en senda.imaginandovegetales.com. He dudado mucho sobre la identidad de nuestras siguientes invitadas, pero al final la música ha supuesto el voto definitivo. Porque una de las pistas para adivinar su identidad está relacionada con la música, o al menos ciertos instrumentos musicales, como por ejemplo violines. Y la última pista que está tirada, dragones. Ya sabes que si por un casual se te ocurre de quién estoy hablando, me lo puedes contar, ya sea por redes sociales, Instagram o Facebook Ainastrice, o bien directamente en iVoox, o mandándome un correo electrónico, o mandándome una carta, aunque probablemente no llegue a tiempo antes del siguiente capítulo, lo que tú prefieras. Estaré encantada de recibir todo lo que tengas a bien compartir conmigo. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a las Pistacia de resinas que perfuman suspiros y palabras, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.